Y bueno, pues ahí es, muchas gracias, bro. Se me había olvidado, gracias. Ahí es donde viene esa iglesia gloriosa, ¿verdad? Porque los jovencitos ahorita lo que están aprendiendo, bueno, pues cuando tengan nuestra edad, dentro de unos 5 años más, ¿verdad? Ya no van a batallar lo que nosotros batallamos, ¿verdad? Porque ya las bases son diferentes, ¿verdad? Y se están siendo creados bajo una cobertura, una enseñanza que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su carrera y cuando sea grande, dice, no se apartará de ella. Cuando nosotros nos preocupamos por enseñarlos, créanme que las dificultades que vengan, porque las van a tener, no que lo declare, sino todo el mundo tenemos problemas, para ellos va a haber una solución adicional que no teníamos en aquel entonces. La solución es Jesucristo. Muy bien, bueno, pues vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por la palabra que va a poner en nuestro corazón. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria en esta mañana, Señor. Sabemos que si estamos aquí enfrente es por ti y para ti, Padre bendito. Siervos inútiles somos, papá. El día de hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, venga a respaldar esta enseñanza, Señor, y con poder, Señor, destruya todas las ataduras que el enemigo quiere echarnos, Señor. Que traiga esa libertad a nuestra mente y nuestro espíritu, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por tu gracia y tu favor. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, pues el día de hoy el Señor puso en mi corazón una enseñanza que cuando estaba revisándola, bueno, más agua. Bueno, sí, pero está bien, bienvenida. Sí. Gloria a Dios por el agua. Significa que la voy a necesitar. Muy bien, hermano. Entonces, cuando estaba revisando esta enseñanza, y el Señor habló muy fuerte a mi corazón, y dije, bueno, Señor, pues vamos a compartirle este domingo. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado la enseñanza que nos lleva allá a la vida de Abraham y a la vida de Sara. ¿Alguien conoce a Abraham? ¿Ha oído hablar de Abraham? Levante su mano los que han oído hablar de Abraham. ¿Sí? El de la Biblia, no el compadre, sino el de la Biblia. Sí. Y toda la enseñanza se centra en el capítulo 21. Si me acompañan por ahí, es Génesis 21. Pueden decir amén cuando lo encuentren, y nos vamos a ir al versículo 1. Génesis 21, versículo 1. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Muy bien. Entonces dice el versículo 1, si me siguen, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Vámonos al 2, por favor. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Muy bien. Entonces, como que a veces se ahorra muchas palabras la Biblia, ¿no? Y le dijo lo que le había dicho, pero le cumplió lo que antes le dijo. Bueno, yo se los voy a traducir. O sea, le dio un hijo. ¿Sí? 25 años antes, el Señor le había dado una promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia enorme que nunca jamás se podía contar. Y lo saca y lo lleva a ver las estrellas y dice: mira, así como está el firmamento, así va a ser tu descendencia. Para ese entonces Abraham tenía pues sus buenos 75 años cuando le dio la promesa, la primera vez. ¿Sí? Haciendo un poquito de remembranza ahí, Abraham fue apartado de su pueblo, del pueblo de judío, y dice Dios: vete al desierto y yo ahí me voy a ocupar de ti. Y agarra a Abraham a Sara y agarra a su sobrino Lot y se van. Entonces, durante todo ese tiempo, pues pasan muchas cosas en la vida de Abraham, y llega un momento que nos situamos en este versículo, en este capítulo, donde Dios ya le cumple, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Todos conocemos o hemos oído hablar de esa historia en la escuelita dominical de que Sara pues era estéril para empezar.
Sara se reía, ¿verdad? Se rió cuando le dijeron, vas a tener un hijo. El ángel de Jehová le dijo, ay, ¿cómo es posible? También Abraham se rió, ¿verdad? Habían pasado 25 años que Dios le había dado la promesa a Abraham. En un momento dado dijo Abraham, pues sí, me vas a dar mucha descendencia, pero yo no tengo hijos. Como diciendo, ¿de dónde y cómo le vamos a hacer, verdad? Como diciendo, ya me dijiste eso, ¿verdad? Ya me lo sé, ¿verdad? Pero yo no veo claro. Y en este versículo, en este capítulo se concreta esa bendición. Y bueno, pues nos da mucha enseñanza a través de este capítulo, cómo Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Pero el día de hoy no vamos a hablar de Abraham ni de Sara, ¿verdad? Porque pues está bien padre la historia, ya la conocemos y es una historia de esperanza y fe. Pero miren, vamos a hablar de otro personaje que pues tuvo ahí mucho que ver en esa bonita historia, ¿no? de provisión del Señor. Y vamos a hablar de una persona que se puede decir que le tocó pagar los platos rotos ahí de Sara y Abraham. Vamos a hablar de Agar. Y vamos a hablar de Agar y vamos a empezar el capítulo 21, versículo 9. ¿Sí? Y me acompañan hasta el 14, hasta el 16, ¿sí? Del 9 al 16. Y dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, lo cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó frente a la distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Sabes que cuando estaba leyendo esto, como que sentí un poquito de dolor ahí, de injusticia, por así decirlo. Dije, ¿por qué a Agar le pasó esto, verdad? ¿Por qué la mujer, Sara, viene y le dice de repente a Abraham, oye, yo no la quiero aquí, ¿verdad? Su hijo no va a heredar, no va a tener herencia, sino mi hijo. Entonces, para aquellos que no se saben o que no recuerdan muy bien la historia, Agar, a Sara, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de un hijo y no llega, pues al ver Sara que no llegaba ese hijo, le dice a la sirvienta o a la sierva, ¿sabes qué? Júntate con el patrón, con Abraham, ¿verdad? Entonces la ayudante de Sara tiene un hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces yo me traté de ponerlos en los pies de Agar y empecé a ver su pesar y su sentimiento, ¿verdad? Su dolor, ¿verdad? Se encontraba en una situación sumamente complicada porque era una esclava, no era nada más y nada menos que una esclava, ¿verdad? Entonces sabe que más adelante en el siguiente versículo dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? Y ahí nos paramos tantito.
Déjenme les recreo la escena un poquito. Agar tiene un niño de 14 años, ¿sí? Que de un momento a otro lo echan de la tienda donde vivía cómodamente al desierto. La mamá y el hijo son desterrados de ese lugar. Pues en el desierto, ¿verdad? Obviamente les puso una cantinflora ahí, se acabó el agua. Y hubo un momento pues que pues no hay agua, no hay alimento, no nada. La mamá estaba tan desesperada, tan frustrada. Pues llega un momento que pone el niño por allá, dice a un tiro de arco, pues más o menos una distancia donde lo podía ver, ¿verdad? Donde se podía esconder. Y viene la mamá y se sienta, ¿sí? Yo creo que no hay tal cosa tan más difícil como ver morir a tu hijo, ¿verdad? O que tu hijo está sufriendo. Es sumamente difícil. Saber que la muerte viene a tu hijo es algo impresionante. En esa posición se encontraba Agar. Y lo más difícil que viene, el niño empieza a llorar, ¿verdad? Pues obviamente de hambre, de sed, de haber recorrido no sé cuántos días ahí el desierto. Y dice que Dios oye la voz del hijo, ¿verdad? Y luego le dice a Agar, ¿qué tienes, Agar? Como que suena muy lógico lo que está pasando, ¿no? Como con ganas de decirle, pues Señor, ¿no estás viendo que, verdad? Estoy a punto de morir, estoy viendo a mi hijo morir. Y me preguntas que qué tengo. Yo creo que en esos momentos Agar, en donde está la pregunta de Dios y el cuestionamiento de Dios que qué tenía, yo creo que Agar en ese momento que estaba ahí sentada, pues se pone a pensar, ¿cómo fue que llegué a este punto? ¿En qué momento estoy delante de mi hijo a morir? ¿En qué momento se vino y se derrumbó todo? ¿Sabes? Agar no era judía, sino era egipcia. Agar, pues, dije, bueno, pues ¿cómo vino a dar Agar al pueblo de judío, verdad? Porque pues Abraham, todos eran un pueblo judío. Entonces, desde unos 10 capítulos antes, viene una escena donde nuestro queridísimo Abraham en el capítulo 12, cuando Dios lo manda al desierto y dice que pues lo mandó al desierto, o sea, estaba desprotegido de su pueblo, entonces dice que Sara era muy hermosa, ¿sí? A tal grado de que cuando hubo un momento en que se acabó el alimento y escaseaba, decide Abraham, ya que estaba en el desierto, bajar a Egipto por comida, porque no había alimento alrededor. Entonces Abraham hace un acuerdo con Sara, le dice, ¿sabes qué? Pues eres muy hermosa, entonces vamos a hacer un trato. Cuando llegue ahí, voy a decir que eres mi hermana para que no me vayan a hacer nada, ¿verdad? Entonces empiezan las cosas a complicarse, ¿verdad? Sí. Toma esa decisión Abraham, llegan con el faraón. Me sorprende tanto esto y todavía no lo puedo captar en mi mente, que dice la Biblia que validan los del faraón que era sumamente hermosa Sara. Pero no estás hablando de una niña de 25 años, estás hablando de una mujer de 70 años. ¿Qué tan hermosa no sería Sara para que Abraham tuviera miedo que lo mataran a causa de ella? Y para que cuando llegó con el faraón en todo Egipto, ¿sí?, ella sobresaliera en su hermosura a sus 70 años, ¿sí? Imagínense, entonces, mujeres, hay esperanza, ¿verdad? No pierdan la fe. Dice la palabra de Dios que el Señor hermosea nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, amén, ¿verdad? Arrebate su bendición, ¿verdad?
Entonces, imagínate ver a esa señora mayor, ¿verdad? 70 años, hermosa en extremo, ¿sí? El favor de Dios iba con ellos, pero bueno, se topa Abraham en esa situación. Entonces Abraham está ahí con Sara. Y cuando empiezan a irle mal al faraón, unas plagas ahí, se le revela al faraón que era porque Sara no era hermana de Abraham, sino era su esposa, ¿sí? Entonces le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué traes este mal a mi casa? Y no, pues le dijo, no, pues sabes qué, gracias, pero vámonos. Los sacan del pueblo de Egipto. Dice la palabra de Dios que sale de ahí Abraham y dice que sale sumamente rico, ¿sí? O sea, y yo me imagino a Abraham en ese momento, ¿sabes qué? Ay, me van a matar, oye, corazón, pues, ¿qué te parece si no somos esposos por un tiempo nada más, ¿verdad? Y no importa que te vayas con el rey, ¿verdad? Sí, con tal de que no me maten, ¿verdad? O sea, se acobardó Abraham, ¿verdad? Perdón por el varón de Dios, pero se acobardó, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiéramos peleado por nuestra mujer, ¿sí o no, varones? No oigo muchos amenes, me preocupa. Se enmudecieron. Sí. No, varones, otra vez. ¿Sí o no defenderíamos a nuestras mujeres, varones? Eso. Entonces, pues no, Abraham no, dijo no, no, no. Entonces llega y sucede y el faraón se ve en problemas y descubre, y total se van del pueblo de Egipto y con todas sus pertenencias, becerros, lo que tuviera, y aparte se fueron sumamente ricos, es decir, el faraón les dio mucho dinero. Entonces, pues Abraham hizo una cierta ganancia de eso, ¿no? Varones, no van a echar a andar a volar su mente, por favor. Sí. Tiempo después, 10, 15 años después, viene esto que sucede con Sara, ¿no? Con esta, la sierva de Abraham. Entonces, las cosas se empiezan a complicar y no se le complicaron a Agar cuando estaba ahí en el desierto, sino ahí ella empieza a reflexionar cómo es que llegué a este punto, allá cansada, sin alimento. Y pues yo me imagino que ella empezó a reflexionar que desde aquel entonces, bueno, su vida ya había estado marcada, ¿verdad? En contra de su voluntad, porque ella es una esclava, tanto fue en Egipto como fue acá, ¿verdad? Seguía siendo esclava con ciertos beneficios. ¿Sabes? Abraham se le empieza a complicar la vida porque toma decisiones que no van de acuerdo a la decisión de Dios. Él, por no saber esperar a la bendición de Dios en su tiempo, que le dijo, yo te voy a dar una descendencia. Sara se adelanta y trata de hacerle el favor a Dios. Y viene un hijo con una sierva que tiempo después ese hijo empieza a burlarse del nuevo hijo, o sea, del hijo de Sara, vaya, cuando Dios le cumple esa promesa. Y no lo ve bien. Y yo dije, ay, bueno, pues son niños, pues bueno, han de haber estado jugando y cuánta cosa. Y me puse a investigar un poquito y resulta que la definición en otros estudios por ahí de que se estaba burlando de él, pues va más severa, o sea, iba más como a un tipo, pues como le dicen los jóvenes, bullying, ¿verdad? O sea, ya la traía este niño con Isaac, ¿verdad? Y aparte que Sara ve en su corazón que no iba a ser buenas relaciones. Dice, sabes que no quiero a este hijo aquí. Y Moisés, como buen esposo, inmediatamente hace caso, ¿verdad? Perdón, Abraham, gracias. Como buen esposo, no, pues no hizo caso. O sea, dice, pues ¿cómo? O sea, no, me imagino que dijo, a lo mejor estás exagerando, ¿verdad? Pues han de haber estado jugando ahí. Y luego viene papá Dios y le dice, hey, espérate, no tomes en poco lo que te está diciendo Sara. Sí, entonces la cosa iba más seria. Entonces es cuando Abraham toma la decisión, empaca una loncherita y le dice, pues gracias por tus servicios, ¿verdad? Pero vámonos al desierto, ¿no?
Yo dije, qué injusto, ¿no? Qué injusto para Agar. O sea, ella en ningún momento tomó acciones con su propia voluntad. ¿No se ha encontrado usted en la vida algunas cosas injustas que le parecen? Que alguien le ha hecho cosas injustas, mi hermano. Que piense, ¿por qué a mí, verdad? Si yo ni siquiera tuve nada que ver en esto, ¿y por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? ¿Sabe que Agar no es del todo inocente? Estaba viendo en el capítulo 16, cuando Agar se había embarazado, por cierto se llama Ismael su hijo, cuando Agar se había embarazado, se empieza a ensoberbecer, se empieza a burlar de Sara y la empieza a ver menos a la patrona, ¿sí? Como diciendo, no, pues yo sí voy a tener un hijo del Señor y tú no, ¿verdad? Y a tal grado que me impresiona esto que dice un ángel, dice la palabra que un ángel viene y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Sométete, ¿sí? Entiende tu posición, ¿verdad? Y esto está bien impresionante. Entonces también Agar tenía lo suyo, ¿no? Pero cuando yo estaba analizando la vida de Agar me pareció sumamente difícil su posición, porque ella fue usada por una mala decisión de Sara, ¿sí? Que creyó que no iba a haber descendencia. Viene y sabes qué, pues ajúntate con tu patrón, y no, pues siempre no, el hijo que era o que iba a ser heredero, porque en un momento dado le dice Abraham a Dios, ¿acaso mi heredero va a ser el hijo de la sierva? Dice, ¿acaso él? Voy a tener que heredarlo a él porque yo no tengo hijo. Y se pone en esa posición Abraham a discutir con Dios. Pero ponte los zapatos de Agar. De repente tu hijo pues tiene mucha prosperidad y tiene un futuro muy brillante, y de repente al otro día te encuentras que no lo quieres ni ver porque se va a morir delante de ti. Y ese es cuando empieza todo a cambiar en la vida de Agar. Yo no sé cuánto pensaba Agar que cuántos minutos o horas le faltaba a su hijo para morir, que no quiso estar delante de él. Entonces lo más hermoso viene adelante, donde dice Dios, ¿qué tienes, Agar? Y sabes que cuando el Señor hace esos tipos de cuestionamientos hay mucho trasfondo, porque sabes que, y luego le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y viene la promesa de Dios ahí. Pero no era la primera vez que le decía eso. Desde antes, cuando viene y pone en su lugar a Agar, 15, 20 años atrás, le dice también, yo voy a dar una nación grande a tu hijo. Como diciendo, no te preocupes, lo que vaya a pasar. El error de mi siervo Abraham, el haberse adelantado, ese error que cometió, yo lo voy a cubrir porque yo estoy con él, ¿sí? Y yo le dije que lo iba a bendecir, y entonces, como es mi hijo, todo lo que haga, yo voy a ver por él. Y sabes, papá Dios, cuando nosotros cometemos errores, el Señor obra a nuestro favor. Y cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Él, Él cubre todos nuestros errores, restaura. El salmista dice ahí, ¿verdad? Confía en mí tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Si algo se ha equivocado alguna vez, mi hermano, de algo que se ha arrepentido, ha dicho alguna vez una palabra que hubiese querido que nunca sucediera, yo lo he hecho 1000 veces. He tenido actitudes, he dicho palabras, he dicho cosas que digo, Señor, perdóname, no debía haber dicho eso. Borra toda memoria, ¿verdad? Porque nuestra actitud y nuestra carnalidad así es. De repente dices cosas con coraje, sobre todo ahorita que estamos viendo el tema de los matrimonios los viernes. David nos ponía una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Que
Hay tantas cosas hermosas por decir y las echamos a perder así en un segundo, ¿verdad? Por nuestra boca y porque no somos prudentes, porque no sabemos esperar en la promesa de Dios. Sara no supo esperar en la promesa de Dios y se adelanta y le quiere hacer echar la mano a Dios y se complican las cosas. No tenía que ser así. En ese momento Agar no tenía que estar viendo a su hijo morir. Sin embargo, ya estaba ahí. Y lo que más le calaba es: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Que le decía a Dios. ¿Sabes? Y me puse a pensar y pues Dios en su grandeza, para Él te dice algo y lo va a hacer. Él no hay cambio en Él. Si te dijo que te iba a bendecir, pues te va a bendecir. Entonces, yo puedo entender por qué llegó y Dios le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué estás pasando aquí? ¿Por qué estás llorando, verdad? Como diciendo: ¿que no te dije que te voy a bendecir? Voy a hacer una nación grande de tu hijo. ¿Por qué estás llorando? Pero en su momento no lo ves, ¿verdad? Cuando estás ahí en medio de la necesidad, de la escasez, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha tocado que estamos orando por una bendición y la bendición llega al vecino? Hijo de su mecha. Señor, era 2 metros para acá, ¿no? Estás orando para que le vaya bien a la empresa y promueven al de enseguida, al de la oficina de enseguida, ¿verdad? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Dentro de ese dolor, dentro de ese angustia que tenía Agar, no había analizado que Abraham la había corrido de su casa, por lo tanto ya no era una esclava. Ella ya era libre. Ella ya no tenía que rendir cuentas a nadie. Todo ese tiempo que ella había sido esclava en Egipto y luego con Abraham, pues tenía que rendirle cuentas a alguien. Se tenía que deber a un amo y todo lo que dijera, hicieran con ella, lo tenía que hacer. Tuvo que juntarse con Abraham para darle un hijo porque pues la patrona sí quería, ¿verdad?, tener un hijo de descendencia, ¿verdad? Y tuvo que aguantarse el dolor y la angustia de ser corrida junto con su hijo, mandado al desierto, porque desde antes que salieran al desierto ya sabía que iban a morir allí. Y era una egipcia, ella no era del pueblo de Dios. Me sorprende la misericordia de Dios tan grande con ella, porque le prometió una nación sumamente grande y lo ha cumplido hasta ahorita. Sin ser del pueblo escogido de Dios, aún así tuvo misericordia Dios con ella, por amor a Abraham. Aunque Abraham haya cometido un error, o Sara, para Dios es lo mismo, era la casa que iba a edificar Dios, la mayor descendencia del mundo. Para Dios es lo mismo. ¿Sabes qué dijo? Bueno, te equivocaste, me imagino Dios, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, no te preocupes, yo me voy a encargar de Agar, y tú síguele, ¿verdad? Confía en mí. Y entonces Abraham empieza a agarrar una fe tremenda, ¿verdad? Y ya nace Isaac y viene una descendencia y una bendición y Dios cumple la promesa. Pero mientras tanto acá Agar como que de repente se queda atrás de bambalinas y sufriéndola, y pues Agar no tiene, Dios no es Dios de la sierva de Abraham, y ella no puede entender las cosas como las debía entender Abraham. Sin embargo, está en ese momento sentada en el desierto y donde Dios le dice: yo voy a hacer una nación muy grande de tu hijo, álzalo para que, como señal de bendición y de fe y de creer. ¿Sabes qué, mi hermano? Nosotros a veces nos encontramos en esa situación que se encontró Agar, en medio de la tribulación, y no podemos ver lo que el Señor, ni recordar lo que el Señor nos ha prometido, que nos va a sacar de donde estábamos, que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que va a sanar nuestro matrimonio. Y en medio del dolor nosotros quedamos completamente ciegos. Vámonos al versículo que sigue, por favor, y estamos en el 19.
Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Me ayudan, por favor? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esto me sorprendió tanto. O sea, Agar andaba vagando por el desierto y se iba a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no tenía qué? Agua. Y estaba llorando ahí, lamentándose los días y lo que iba a suceder, olvidándose de las promesas de Dios. Y después de que Dios ya la sacude y le dice, yo te prometí esto. Y me imagino que Dios le dijo, mira, voltea para la izquierda tantito. ¿Dónde está tu hijo? Tantito para allá. ¿Qué está ahí? Oh, pues una fuente de agua. ¿Qué necesitabas? Agua, ¿verdad? Entonces vaya, mija, ándale. Porque no dice que Dios creó la fuente para ella, ni mucho menos, sino le abrió los ojos. En medio de nuestra situación y nuestro problema, la bendición la podemos tener enseguida. Y nosotros estamos completamente cegados ante eso. Nada más que somos bien cabezones, ¿verdad? Nos gusta hacernos las víctimas ahí. Éramos, amén, dice la pastora. Pensamos que la bendición tiene que ser exactamente como nosotros la creemos y si no sucede exactamente en esos términos no es bendición. Estamos completamente equivocados. Antes, unos minutos antes de que Agar haya visto el pozo de agua, pues ella se pensaba ya muerta junto con su hijo, ¿sí? Ni siquiera se había dado cuenta que ya no era esclava más. Era una persona libre. ¿Sabes que para que venga la bendición a nuestras vidas, primero tenemos que ser libres, si no, no hay bendición? El Señor no va a liberar la bendición que tiene para nosotros estando de esclavos. Por eso es necesario que seamos libres, ¿sí? Y veamos la bendición de Dios, ¿verdad? Y podamos disfrutar de esa bendición de Dios. Una fuente de agua viva, dice el Señor, que va a crear en nosotros. Fuente de agua viva que va interminable, que va a fluir de nuestro interior. Pero si no hubiera pasado esa situación, Agar nunca hubiera podido tener esa bendición. Y bueno, pues ya viene lo bonito. Después de ahí, el Señor bendice a este Ismael, ¿verdad? Y me llama la atención ahí un par de datos que estuve investigando, donde Ismael dice Dios que lo iba a hacer no como Isaac, sino iba a ser diferente, sino que lo iba a hacer diestro en el arco. Años atrás, cuando le da la promesa de la gran bendición a través de su hijo, me llama la atención esto, a ver si se los puedo compartir aquí. Dice que Ismael iba a ser una personalidad que su manera de ser, dice, todos, va a ser un hombre recio y que iba a estar en contienda con todos y todos con él, pero iba a vivir dentro de sus hermanos. Así dice en el 16. Y ahorita más adelante les platico otra historia al respecto. Entonces, ¿cómo una persona sin valor, siendo esclavo, ¿verdad? Siendo manipulado por las circunstancias de la vida, viene un momento dado en una encrucijada donde se encuentra que ya no tiene sentido la vida? De repente viene y le da un giro tan tremendo. El poder de Dios. ¿Sabes que el Señor nunca se va a olvidar de las promesas que te dio a ti y a mí? Jamás. Y si en algún momento dado en tu vida, en tu necesidad, años atrás, de jovencito, de niño, lo que sea, Dios te prometió algo, déjame decirte que te lo va a cumplir. No pierdas la fe. Aun cuando pienses que no te lo mereces, el Señor, si le prometió una egipcia, ¿verdad? Y no que el Señor, yo sé que el Señor tiene su pueblo escogido, ¿verdad? Pero él ya sabía lo que iba a suceder. Le dijo, no te preocupes, yo te tengo cubierto por amor a mi hijo. Y antes que
a los pies de Cristo, el Señor ya nos tenía contemplados y separados para bendecirnos, ¿verdad? Y ahora que estamos en Cristo, no es momento que te decaigas, ¿sí? Yo me imagino a Agar en el desierto, pues ¿para qué ya no soy esclava si estoy en el desierto y si me voy a morir? ¿Para qué me sirve la libertad, verdad? Y me ha tocado oír varones y hijo de Dios, no, hombre, ¿para qué soy cristiano? Antes me iba mejor con lana, ¿verdad? Antes no batallaba por el dinero, ¿verdad? Y así estaba Agar, pues no, todo le daban y su hijo estaba apuntado para ser muy bendecido por Abraham. Pero a veces es necesario pasar por ciertas etapas en nuestra vida y son épocas que tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Antes de la gran bendición ahí está la duda, ¿verdad? Señor, ¿por qué me has abandonado, verdad? ¿Por qué a mí, Señor? Sin saber que la bendición inmediatamente venía. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos de pie, por favor. El Señor viene y entra en escena cuando ve a Ismael llorando, ¿no? Y viene y le recuerda a Agar que ya había dado una bendición y una promesa que él iba a prosperar su familia. Es bien interesante todo esto porque a Ismael le da 12 príncipes y a Isaac y el pueblo de Israel son igual 12 tribus. ¿Sí? Más adelante me doy cuenta que Ismael, a la muerte de su papá, viene al funeral y se lleva bien con su hermano. O sea, Ismael pues no tenía papá, ¿verdad? Pues el hijo de una esclava, ¿verdad? Pero en el corazón de Ismael nunca hubo rencor. La Biblia no tiene récord que se haya enojado en contra ni de su hermano ni de su papá. Y es un chavito que se crió en el desierto, sin nada que lo apoyara más que su mamá, bien campeonzota y esforzada. La bendición que tuvo Isaac no la tuvo Ismael, por así decirlo. Isaac contó con mamá y papá, que le enseñaran todo. Dice la palabra de Dios que Abraham era muy rico, entonces nunca le faltó nada, pero a Ismael le faltó todo. Él se tuvo que criar, tuvo que crecer, tuvo que aprender a hacer todo, ¿sí? Tanto que se hizo diestro, tanto que su nación fue grande y es demasiado grande el día de hoy. A veces nosotros pues no tenemos los beneficios que la vida le da al vecino, ¿verdad? A veces nos toca pues trabajar desde muy pequeños a salir adelante, ¿verdad? A veces nosotros no nos toca ser el de la historia del niño rico, ¿verdad? A veces nos toca ser el pariente pobre, ¿verdad? Pero sabes que para el Señor eso no importa. Si el Señor dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Si el Señor te ha sacado de ese lugar de esclavitud, es porque es necesario pasar por ese periodo para que tu bendición empiece a fluir y la promesa se empiece a cumplir. Si piensas que es ahorita que estás batallando en salir adelante, no te preocupes, porque el Señor va contigo donde quiera que vayas. Abre los ojos y vas a ver la fuente de agua que está inmediatamente ahí enseguida. Yo sé que es complicado a veces y que no lo vemos, pero nada más basta que eleves tu confianza al Señor, descanses y todo